Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Aro, un placer estar aquí contigo. Vamos allá con un nuevo vídeo cuyo título es Obtener varias hipotecas para comprar inmuebles. Y la verdad que muy interesante este tema, muy interesante. Vamos con ello porque vale la pena, ¿no? Sobre todo recordaba a la hora de grabar este vídeo, recordaba esos tiempos que ahora se ven menos. Todavía se ven gente que monta dos, tres hipotecas prácticamente el mismo día en diferentes bancos, pero no es tan habitual como hace muchos años, donde, bueno, pues yo conocía mucha gente que lo que hacía es en menos de 7 días, con 6, 5, 7, 8 bancos. Antes había más bancos que ahora, también es verdad. Lo que hacían era firmar un día, en el mismo día, dos hipotecas, al día siguiente otra hipoteca. ¿Por qué? Porque no le daba tiempo o no daba tiempo a que saliese toda esa deuda en la CIRBE y por tanto saltasen las alarmas el resto de bancos. Entonces, este tipo de operaciones, repito, que todavía hoy se hacen, ¿vale? En 24 o 48 horas, pero menos. Entonces, vamos allá, dejamos a un lado este tema, vamos a hablar sobre todo de la pregunta que nos han hecho en el Club de Inversores en Inmuebles, en la Escuela de Inversión, que nos llega, que es la siguiente, ¿no? Dice, ¿cómo se puede obtener una tercera o cuarta hipoteca para apalancarse, comprar pisos y alquilarlos para obtener dinero pasivo, ¿no? Una gran pregunta. Ahí está la magia del conocimiento en las preguntas. Bueno, lo primero es que tenemos que distinguir a la hora de pedir hipotecas a través de empresa o a través de persona física. A través de persona física ya sabes que vas a avalar absolutamente, como dejes de pagar, vas a avalar con todos tus bienes presentes y futuros. Y sin embargo, como empresa tienes la opción de elegir si avalas como persona también o si avalas solamente como empresa. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Por eso me gusta a mí tanto el mundo de las empresas, porque digamos que eres como un avatar. Es decir, eres como un desdoblamiento de ti, eres otra persona jurídica, que se denomina así, diferente. Por un lado estás tú como persona física y por otro lado está la empresa. Esto quiere decir que lo que haga mal la empresa a ti no te incumbe como persona física, salvo que cometas delitos. Pero no hace falta que cometas delitos, simplemente bueno, que por lo que sea no puedes pagar una hipoteca como empresa y que van a tirar. Van a tirar de los recursos de la empresa. Si no tienes recursos, pues el banco tiene también un problema, ¿verdad? Es verdad que si es un crédito hipotecario podrán embargarte ese bien, pero hasta ahí quedará la cosa, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque también, lógicamente, si no avalas, si avalas tienes un problema, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si tú tienes una empresa y ya llevas varios años con ella, facturando mucho o poco, pues igual es conveniente ahí pedir una hipoteca o pedir dos hipotecas con esa empresa con diferentes bancos y que no avales tú como persona, ¿vale? Por eso lo digo. O bien, este tema apúntalo, o bien tener un terreno de tu abuela, de un tío, de no sé quién, que vale 20.000 euros, pero que te lo han tasado en 100.000 oficialmente, una tasación oficial, y meter ese terreno como patrimonio, como registrarlo como inmueble. De diferentes formas se puede hacer, o a través de una donación, o bien de una ampliación de capital, o incluso transmitiéndolo, ¿por qué no? Aunque pagues un poquito más de impuestos, todo de forma legal. Pero ¿qué va a ocurrir? Que cara a patrimonio, cara a lo que es demostrarle al banco que tienes ahí una tasación de 100.000 euros, aunque a ti te costase 20.000. Entonces, a la hora de cambiar cromos, como digo yo, a la hora de cambiar cromos, ¿qué es cambiar cromos? Deuda que tengas con el banco, con ese terreno rústico, pues lo tienes más sencillo y ambas partes podéis ganar. El banco, porque se puede quedar con eso que según la tasación oficial vale 100.000 euros y tú feliz y contento porque te costó 20.000, ¿vale? Y imagínate que la deuda es de 50.000. Entonces, quédate con ese dato porque es muy positivo. Bien, también no es lo mismo cuando tú vas a pedir varias hipotecas para varios inmuebles, no es lo mismo, lógicamente, un trabajador por cuenta ajena que un autónomo, que un funcionario. Todo eso va a marcar una diferencia, aunque siempre digo que hay que pedirlo en diferentes bancos, ¿vale? La misma hipoteca en diferentes bancos y lo mismo con otros inmuebles que quieras hipotecar, ¿vale? También es diferente si tienes rentas periódicas, si tienes más ingresos de otros inmuebles, que si no las tienes. Si tienes experiencia en inmuebles o no, en comercializar inmuebles, en alquilar inmuebles, todo eso suma o resta a la hora de pedir varias hipotecas a los bancos, ¿no? Lógicamente no es lo mismo una persona que va a pedir dos o tres hipotecas, pero tiene un inmueble que vale 400.000 euros. ¿Por qué? Porque igual tú puedes hipotecar el 50 al 60% y con eso te puede dar para comprar dos o tres inmuebles e hipotecarlos también. ¿Ves? Entonces, todo esto, por eso digo que aquí no hay respuestas universales. Es decir,
Todo esto tenemos que verlo. Por cierto, a la hora de decirle al banco para qué quieres el dinero, pues igual es interesante decirle que es para hacer unas reformas y luego tú ese dinero destinarlo a la compra de inmuebles, ¿vale? A la compra de viviendas, que luego a su vez hipotecas para tener distintas hipotecas. Es decir, jugar con el dinero apalancado del banco. Bien, cuando hablamos de tercera hipoteca no nos estamos refiriendo a hipotecar, que en otros países eso se da más. Yo hablo de España, hablo de no el concepto de pedir una segunda o tercera hipoteca sobre algo que ya está hipotecado, sino estamos hablando, creo que la pregunta va por ahí, estamos hablando al hecho de decir, oye, yo quiero tener 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hipotecas según va aumentando mi patrimonio. Pero ¿qué ocurre? Que hay bancos que me dicen, oye, no, que no te voy a dar 4 hipotecas. ¿Por qué? Porque tú tienes unos ingresos X. Entonces, ¿qué le tengo que demostrar al banco? Que tengo más ingresos, que tengo, también depende si es persona física o empresa, como decía antes. Le tengo que demostrar al banco que tengo diferentes fuentes de ingresos y que ese dinero lo quiero igual, pues para comprar unos inmuebles que a su vez los tengo ya vendidos o los voy a alquilar para que me den esas hipotecas, ¿vale? Pero insisto, creo que lo he dicho en otros vídeos, no es lo mismo esa entidad financiera, los objetivos que tiene en un mes cualquiera que dentro de 4 meses, que igual sí tiene otros objetivos y ya está más propenso a darte otras hipotecas que antes te decía que no, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ver esas diferencias. El motivo es importante, ver qué vamos a hacer con esos inmuebles. ¿Qué le tenemos que decir al banco? Es igual de importante qué vamos a contar al banco que qué nos vamos a callar. Y eso lo sabe bien la gente que se dedica a pedir hipotecas profesionales. Tienes ahí un montón de empresas fuera, nosotros también conocemos unas cuantas financieras que se dedican a esto, a pedir diferentes hipotecas, tanto a nombre de empresa como a nombre de persona física. Entonces, como digo yo, primero hay que construir el personaje, primero hay que construir la empresa, primero hay que ver cuántas hipotecas quiero, qué voy a hacer con esos inmuebles, qué le voy a decir al banco y qué no le voy a decir para que me diga que sí. Tengo que ponerme en modo Teniente Colombo, en modo Forrest Gump para hacer un montón de preguntas, para ver dónde están esas personas que sí están consiguiendo hipotecas, con qué bancos son, por qué les dan a ellos 5 o 6 hipotecas y a mí no me dan ni siquiera dos hipotecas para 2 inmuebles que voy a comprar. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Dónde están esas financieras que sí están consiguiendo 3, 5, 6 hipotecas a una sola persona física o 3, 5, 6 hipotecas a una empresa? ¿Dónde están estas financieras? ¿Cómo puedo acceder a ellas? ¿Estoy llamando a financieras? ¿Estoy hablando con ese tipo de personas? Porque se siguen dando hipotecas a personas físicas, a una misma persona, varias hipotecas. Y lo mismo a empresas. ¿Qué necesito? Filtrar esa información. Y como decía antes, crearme ese personaje. Ese personaje que es, tengo que vestir el muñeco, que dice mi socio, ¿no? Tengo que vestir el muñeco. ¿El muñeco qué es? Vamos a vestir ese muñeco antes de ir al banco para que ya tenga el sí de antemano. ¿Por qué? Porque si yo de antemano quiero pedirle una tercera hipoteca y el banco ve que ya tengo 2 hipotecas, me va a decir, oye, ¿dónde vas tú? Tu ratio de endeudamiento se ha pasado ya de largo. ¿Pero por qué? ¿Por qué si tengo otro tipo de rentas que no está contabilizando el banco? ¿Ves? Imagínate que tienes 3 rentas en una empresa de 3 inmuebles, pero tú por un lado quieres pedir una tercera hipoteca como persona física. Pues igual ahí, en ese caso práctico, es mejor pedirla como empresa para que el ratio de endeudamiento no sea un hándicap. Entonces, ¿ves cómo al final son muchas variables? Pero lo que quiero es abrirte la mente. Lo que quiero es que veas que por un lado hay que vestir esa información antes de pedir la hipoteca, igual que hay que decir para qué motivo es y qué vamos a hacer con ese dinero, ¿de acuerdo? Para que luego al final tenga más posibilidades de que me digan que sí que de no. Lógicamente iré a más bancos, ¿de acuerdo? Todo eso marca una gran diferencia. Bueno, quédate con esta información y espero que te sea de mucha ayuda y seguiremos aportando más trucos de los ricos. Un fuerte abrazo y hasta un próximo vídeo.